Hay juegos que cambian para evolucionar y luego están los que cambian tanto que acaban perdiendo justo lo que los hacía especiales. Porque una cosa es modernizar una saga, probar ideas nuevas o intentar llegar a más gente. Eso es normal. El problema llega cuando por el camino se cargan la esencia, cuando una entrega que debería sentirse como una evolución termina pareciendo una versión más fría, más artificial o directamente más perdida de sí misma. Y antes de empezar, en los próximos vídeos puede que me notéis la voz bastante rara, tengo mucha tos y estoy casi afónico, pero he intentado sacarlos igualmente lo mejor posible, así que si me escucháis medio destruido y con la voz ronca y que me salgan bastante gallos, ya sabéis el motivo. Y empezamos con un caso que duele bastante, porque Gran Turismo 7 no parecía destinado a meterse en polémicas. Y es que con este caso duele más porque no estoy hablando de un mal juego, al contrario, por fuera parecía el regreso soñado de una saga histórica. Coches con un nivel de detalle enfermizo, circuitos preciosos, una conducción finísima, ese olor a museo del automóvil que siempre ha tenido Gran Turismo. Todo estaba ahí para que los fans dijeran, vale, Polyphony ha vuelto. El problema es que cuando empezabas a rascar un poco te dabas cuenta de que el juego había cambiado, y no precisamente para mejor, porque Gran Turismo siempre había sido de progresar, correr, ganar dinero, comprarte tu primer coche decente, mejorarlo poco a poco y sentir que cada victoria te acercaba a ese garaje soñado. Era una fantasía de coleccionista, sí, pero una fantasía ganada con volante, paciencia y carreras. En Gran Turismo 7, en cambio, esa progresión se sintió mucho más pesada, más calculada, más estirada de la cuenta. De repente, conseguir ciertos coches no era solo cuestión de jugar, era cuestión de farmear como si estuvieras fichando en una oficina. Y claro, cuando encima el juego tenía microtransacciones para comprar créditos, la sensación era bastante fea. No era simplemente juega y disfruta, era más bien juega mucho, muchísimo, o mira esta tienda tan bonita que tenemos aquí. Y la cosa explotó todavía más con el famoso parche 1.07, que redujo la recompensa de varias carreras y dificultó aún más conseguir dinero dentro del juego. Después de la reacción de la comunidad, Polyphony tuvo que rectificar, subir pagos y regalar créditos, pero el daño ya estaba hecho. Pero lo de Gran Turismo 7 fue más un problema de economía interna, y Paper Mario Sticker Star directamente cambió el corazón jugable de una saga entera. El problema es que Paper Mario no era querido solo por verse bonito. La gente venía de juegos con personajes rarísimos, compañeros memorables, diálogos con mala leche, combates con progresión y una sensación de aventura RPG que tenía mucha personalidad. Y ahí es donde Sticker Star pegó el volantazo, porque el cambio fue bastante bruto. En vez de tener compañeros con carisma, una historia con giros y combates que te hacían sentir que estabas creciendo, el juego se apoyó casi por completo en las pegatinas. Todo giraba alrededor de usarlas, gastarlas, encontrarlas y volver a llenar el álbum. Y al principio dices, bueno, tiene gracia, pero luego te das cuenta de la trampa. Si cada ataque consume una pegatina, combatir deja de ser emocionante y empieza a sentirse como tirar recursos a la basura. Y eso, en un RPG, es peligrosísimo, porque normalmente peleas para ganar experiencia, subir de nivel, mejorar, sentir que cada enemigo te acercaba algo. En Sticker Star, muchas veces luchar era casi una pérdida de tiempo. No había experiencia tradicional, no había esa progresión clásica que te engancha. Y claro, llegaba un momento en el que lo más inteligente era esquivar combates. Imagínate un Paper Mario donde jugar menos combates puede ser mejor que jugarlos. Es como si el juego estuviera peleándose contra su propia identidad. Encima, la historia se volvió mucho más simple. Bowser está ahí, Peach está en el peligro. Los Toads hacen cosas de Toads y poco más. Se perdió esa sensación de viajar con un grupo de personajes que tenían algo que decir. Todo quedó más limpio, más directo, pero también más vacío. Y si Sticker Start se cargó parte del alma RPG, Saints Row el reboot quiso reiniciar una saga gamberra quitándole justo la mala leche. La saga llevaba años desaparecida, GTA seguía sin sacar una nueva entrega principal, y había muchísima gente con ganas de volver a un mundo abierto gamberro, exagerado y sin miedo a hacer el ridículo. Vamos, el terreno estaba perfecto para que Saints Row volviera por la puerta grande, pero lo que llegó fue algo bastante más raro. Un juego que quería llamarse Saints Row, pero que muchas veces parecía no entender por qué Saints Row gustaba.
El cambio para peor empieza por el tono. La saga siempre había sido una locura, sí, pero una locura con identidad. Tenía pandillas, traiciones, humor bestia, violencia absurda, personajes pasadísimos de vueltas, y esa sensación de estar jugando a una parida criminal que no pedía perdón por existir. En el reboot, en cambio, todo se siente más domesticado. Los nuevos protagonistas no parecen una banda criminal peligrosa, parecen un grupo de colegas intentando pagar el alquiler mientras sueltan frases que buscan ser modernas, pero que muchas veces caen en lo forzado. Y ese es el gran problema. Saints Row pasó de ser una fantasía criminal desatada a sentirse como una sitcom de compañeros de pisos con pistolas. El juego quiere que conectes con ellos, pero cuesta tomárselos en serio. No porque Saints Row antes fuera serio, que tampoco, sino porque antes la exageración tenía fuerza. Aquí muchas bromas se sienten pesadas, los personajes no tienen tanto gancho, y la historia arranca con una premisa que parece más preocupada por ser simpática que por construir una banda memorable. Luego tienes el mundo abierto. Santo Ileso no es feo, pero tampoco tiene esa chispa que te haga perderte haciendo el cafre durante horas. Hay actividades, coches, armas y zonas para conquistar, pero gran parte se siente como una lista de recados. Y eso, si le sumas a los bugs, las físicas raras, misiones poco inspiradas y una conducción que no siempre acompaña, el resultado se desinfla bastante rápido. Aunque hablando de sagas que se pasaron de rosca intentando ser más grandes, lo de Resident Evil 6 fue otro nivel. Porque, ojo, no veníamos de un Resident Evil clásico, veníamos de Resident Evil 4, que ya había metido muchísima acción, y Resident Evil 5 había empujado todavía más eso hacia el cooperativo y los tiroteos, pero Resident Evil 6 directamente dijo, terror, luego vemos eso. Primero vamos a meter explosiones, persecuciones, helicópteros, soldados mutantes, coberturas, quick time events y medio planeta en llamas. Y claro, ahí es donde mucha gente sintió que la saga había cambiado para mucho peor. Resident Evil siempre había sido de acción, incluso en sus entregas anteriores, pero su magia estaba en la tensión, en entrar en una habitación sin saber si gastar una bala, en escuchar un ruido raro, en tener poca munición, en sentir que cada pasillo podía complicarte la vida. Resident Evil 6 cambia esa sensación por una montaña rusa de Hollywood que no para quieta ni 5 minutos. El problema no es solo que haya mucha acción, es que hay demasiada. El juego parece obsesionado con subir la apuesta todo el rato. Si una escena tiene zombies, la siguiente necesita una explosión. Si hay una persecución, luego viene otra más grande. Si aparece un jefe, tiene que transformarse varias veces como si estuviera compitiendo por ver quién grita más fuerte. Y al final, en vez de sentir miedo, sientes agotamiento. Encima, al tener varias campañas a la vez, el juego parece enorme pero también muy irregular. La de Leon intenta acercarse un poco más al terror. La de Chris parece un shooter militar. La de Jake va por otro camino distinto y la de Ada intenta atarlo todo. Quiere contentarlos a todos y acaba no dejando plenamente satisfecho a casi nadie. Y si Resident Evil 6 perdió el miedo por querer ser demasiado espectacular, Payday 3 perdió la magia de los atracos por querer controlar demasiado al jugador. Este es uno de esos casos que duelen bastante porque la idea era clarísima: coger una saga que ya tenía una comunidad fiel, mejorar lo que se había quedado viejo en Payday 2 y traer los atracos cooperativos a una nueva generación. Sobre el papel era fácil venderlo: más sigilo, mejores tiroteos, mapas más detallados, un sistema policial más moderno y la fantasía de volver a juntarte con tus colegas para liarla en bancos, galerías y rascacielos. Pero el problema es que Payday 3 llegó como si no hubiera entendido del todo por qué la gente seguía jugando a Payday 2 después de tantos años. El primer golpe fue el online obligatorio. Payday siempre ha sido muy de jugar con gente, sí, pero obligar a estar conectado incluso para partidas en solitario fue una decisión que cayó fatal. Y encima el lanzamiento vino con problemas de servidores, colas, errores y gente que directamente no podía jugar. Luego estaba la sensación del contenido. Payday 2 con los años se convirtió en una especie de monstruo lleno de mapas, armas, máscaras, builds y formas distintas de jugar. Payday 3, en cambio, salió mucho más limpio, más moderno, pero también más vacío. Tenía mejores bases en algunas cosas, como el sigilo o la movilidad, pero le faltaba esa cantidad de opciones que hacía que cada jugador sintiera que tenía su propio estilo. Y el cambio de la progresión tampoco ayudó. En vez de recompensarte de una forma natural por jugar, robar, mejorar y repetir atracos, muchas cosas dependían de desafíos concretos. Eso provocaba una sensación bastante rara. No siempre progresabas por jugar bien, sino por cumplir tareas que a veces parecían más una lista de deberes que una recompensa orgánica. Y hablando de progresiones artificiales, pocos cambios se notaron tan mal como el de Need for Speed Payback.
Need for Speed Payback en los trailers parecía tenerlo todo para levantar la saga. Tenía persecuciones, coches tuneados, carreras ilegales, una historia de venganza, robots, saltos imposibles y ese rollo de película de acción que en un Need for Speed podía funcionar de lujo. Después de tantos años buscando una identidad clara, parecía que EA por fin había dicho: vamos a hacer algo grande, rápido y espectacular. Pero claro, una cosa es vender velocidad y otra muy distinta es esconder una calculadora debajo del capó. El cambio para peor empezó con su progresión. Need for Speed siempre había sido de ganar carreras, comprar piezas, mejorar tu coche y sentir que poco a poco lo convertías en una bestia. Era simple, directo y satisfactorio. En Payback, en cambio, decidieron meter un sistema de cartas de mejora. Sí, cartas, para mejorar el motor, el turbo, los frenos o la caja de cambios. Tenías que conseguir speed cards, con niveles, marcas y bonificaciones, y ahí el juego dejó de sentirse como un tuning callejero para parecer una tragaperras con ruedas. El problema no era solo que el sistema fuera feo, es que rompía totalmente la fantasía de jugar. Tú no sentías que estabas construyendo tu coche pieza a pieza, sentías que estabas abriendo sobres invisibles esperando que saliera algo útil. Ganabas una carrera, recibías una carta, mirabas si te servía y si no, pues a repetir. En vez de pensar, voy a mejorar este coche porque me gusta, pensabas, a ver si el juego me deja avanzar sin hacerme farmear media tarde. Y encima, todo esto convivía con una estructura muy pesada. El mundo abierto tenía zonas bonitas, sí, pero muchas carreras parecían diseñadas para obligarte a subir números antes de poder disfrutarlas de verdad. La historia intentaba ser una especie de Fast and Furious de saldo, con traiciones, frases intensas y personajes muy marcados, pero rara vez conseguía enganchar de verdad. Y si Payback convirtió el tuning en una lotería, Front Mission Evolved directamente convirtió una saga táctica en algo casi irreconocible. Esto es uno de esos cambios que parecen decididos en una reunión donde alguien dijo: oye, ¿y si cogemos una saga táctica con personalidad y la convertimos en un shooter más? Y claro, sobre el papel igual sonaba potente. Robots gigantes, combates en tercera persona, explosiones, misiles, ametralladoras, ciudades destrozadas, todo eso puede vender bien en un tráiler. El problema es que Front Mission no era especial solo por tener mechas, era especial por cómo te hacía pensar cada combate. La saga venía de ser de estrategias por turnos, con ese rollo de mover unidades, calcular posiciones, gestionar partes del Wanzer, elegir armas, cuidar las piernas, los brazos, el torso, y sentir que cada decisión importaba. No era simplemente robot, dispara robot, era una partida de ajedrez militar con chapa, aceite y drama político. Tenía ritmo pausado, sí, pero precisamente ahí estaba su gracia. Evolved cambió todo eso por acción directa en tercera persona, y el problema no es que cambiar de género sea pecado, porque hay sagas que se reinventan y les sales bien. El problema es que aquí se perdió casi todo lo que daba identidad a Front Mission. El combate se volvió mucho más genérico, más plano, más de disparar, esquivar y avanzar. Tenías personalización de Wanzers, sí, pero no se sentía igual de profunda ni igual de importante. Antes, cada pieza podía cambiar tu estrategia. Aquí muchas veces parecía simplemente equiparte lo que pegaba más fuerte y tirar hacia adelante. Pero si Front Mission perdió profundidad al volverse más directo, Mirror's Edge Catalyst perdió precisión al intentar hacerse más grande. De hecho, moverse por la ciudad seguía teniendo ese puntito especial. Correr por tejados, saltar entre edificios, deslizarte por conductos, rebotar contra paredes y encadenar movimientos cuando todo sale bien. Eso seguía siendo muy Mirror's Edge. El problema es que Catalyst intentó hacer algo más grande que precisamente funcionaba mejor cuando era más directo. El primer Mirror's Edge era imperfecto, sí, pero tenía una identidad brutal. Era lineal, limpio, tenso y muy centrado en el parkour. Cada nivel parecía una carrera diseñada a mano, como un circuito de precisión. Te equivocabas, repetías, aprendías la ruta y cuando por fin lo hacías bien, parecía que estabas bailando sobre los tejados. Tenía una idea clara, correr hacia adelante sin tener demasiado ruido alrededor. Catalyst en cambio dijo: vamos a hacerlo mundo abierto, y ahí precisamente empezó el problema, porque la idea sonaba increíble, claro. Una ciudad enorme para moverte libremente con parkour, ¿qué podía salir mal? Pues que no bastaba con abrir el mapa. Si el mundo no está bien diseñado para que moverse sea interesante todo el rato, acabas corriendo por zonas que se repiten, haciendo encargos parecidos y siguiendo rutas que muchas veces pierden esa tensión tan medida del original. Y luego está el combate. En el primer juego ya era lo menos fino, pero al menos parecía algo que podías evitar bastante. En Catalyst intentaron darle más presencia, pero seguía sin sentirse realmente satisfactorio. Mirror's Edge brilla cuando estás escapando, no cuando te obliga a pararte a repetir patadas, como si eso fuera lo importante. Y la historia quiso ser más grande, más seria y más explicada, pero no siempre consiguió enganchar. Faith seguía teniendo presencia, la ciudad seguía siendo preciosa, pero el conjunto se sentía más frío, más estirado y menos memorable.
Y si Catalyst confundió amplitud con evolución, Battlefield 2042 confundió tamaño con épica. La saga volvía al futuro cercano, los mapas prometían guerras enormes, tornados, destrucción, vehículos por todos lados, 128 jugadores en consolas nuevas y PC. Vamos, sobre el papel sonaba como el Battlefield definitivo. El problema es que cuando llegó, mucha gente sintió que no estaban jugando a una evolución de verdad, sino a una versión que habían olvidado porque Battlefield era Battlefield. El cambio para peor empezó con los especialistas. Antes, Battlefield funcionaba con clases muy claras: médico, asalto, apoyo, recon. Cada uno tenía su papel, sus limitaciones y su importancia dentro del pelotón. Si eras médico, curabas; si eras apoyo, repartías munición; si eras ingeniero, te encargabas de vehículos. Eso creaba equipo, dependencia y caos organizado. En Battlefield 2042, en cambio, metieron personajes con habilidades propias, más cercas de un hero shooter que de un Battlefield clásico, y la identidad de las clases quedó bastante diluida. Y claro, eso cambió la forma de jugar. De repente daba la sensación de que cada jugador iba más a lo suyo, menos sensación de escuadra, menos cooperación natural, y más gente corriendo por mapas gigantes intentando sobrevivir como podían. Porque ese fue otro problema. Los mapas eran enormes, sí, pero muchas veces demasiado vacíos. Habían zonas abiertas inmensas, pocos puntos interesantes entre objetivos y momentos en los que te pasabas más tiempo corriendo que pegando tiros. La escala estaba ahí, pero la intensidad no siempre. Y cerramos con otro caso donde la saga seguía teniendo buenos disparos, pero todo lo de alrededor cambió para peor. Y estoy hablando de Wolfenstein Youngblood. Y es que este no es un cambio pequeño o un giro pequeño, no, lo cogieron, la sacudieron, le pusieron un sistema nuevo encima y de repente aquello ya no se sentía igual. Y duele porque veníamos de Wolfenstein The New Order y The New Colossus, dos juegazos que habían conseguido algo muy difícil: mezclar tiros bestias contra nazis, historia potente, personajes con peso y un protagonista como BJ Blazkowicz, que era básicamente una pared con sentimientos. La saga moderna de Wolfenstein funcionaba porque era directa, intensa y con mucha personalidad. Entrabas en una misión, reventabas nazis con dos armas en las manos, veías escenas absurdamente exageradas pero también momentos bastante humanos, y todo tenía un ritmo muy claro. Youngblood cambió esa fórmula para acercarse más al cooperativo, al looteo y a la estructura de misiones repetibles, y ahí empezó el bajón. En vez de una campaña lineal, contundente y bien construida, te encontrabas con zonas semiabiertas, encargos, niveles de enemigos, barras de vida, mejoras, farmeo y una sensación de estar dando vueltas por los mismos sitios más de la cuenta. Vamos, que pasamos de una película de acción brutal a una especie de recadero armado hasta los dientes. Y ojo, jugar en cooperativo con otra persona podía tener su gracia. Las hijas de BJ Blazkowicz, Jess y Sof, tenían energía, eran caóticas, y la idea de ver una nueva generación luchando contra los nazis no era mala. El problema es que muchas veces resultaban demasiado cargantes, con diálogos que buscaban ser graciosos constantemente, pero que no tenían el peso ni el carisma de los personajes anteriores. Y al final, eso es lo que pasa por intentar modernizarse. Otros quisieron llegar a más público, otros metieron sistemas de progresión rarísimos, y otros directamente se alejaron tanto de su esencia que parecían otra cosa con el mismo nombre. Y ojo, muchos de estos juegos tienen cosas salvables, algunos incluso han mejorado con parches o tienen fans que los defienden, pero la sensación que dejaron en su momento fue clara: no todo cambio es evolución. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde móvil, y suscríbete si todavía no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.